Vivencias. El todo y sus partes. La columna de Carmen Molinas Bonilla en Vivencias. Ya tenemos a Carmen Molinas Bonillas aquí, que hoy nos va a hablar del urbanismo y las pandemias, porque el urbanismo y las pandemias han estado relacionados y seguramente luego de este confinamiento también empiecen a diagramar nuevos hogares pensando en todo lo que está ocurriendo. Muy buenas tardes, Carmen, muy bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, Andrea, a ti, a la audiencia, a tu equipo. Muy bien, gracias. Acá, encerrada, hace tanto tiempo que ya me olvidé de cómo es la calle. Sí, ya estamos un poco todos en la misma. Y seguimos con estas pandemias que son antiguas, porque no es solo la pandemia que vivimos hoy, lo hemos visto a través de tus distintas columnas, que las pandemias han estado a lo largo de la historia de la humanidad. Sí. Pero hoy nos vamos a ocupar de la relación que hay entre las pandemias y la arquitectura. Yo decía ahora, cuando te presentaba, que seguramente después de esta pandemia los arquitectos también en cuanto a la diagramación de las ciudades y de las casas tengan en cuenta lo que ha ocurrido como lo han tenido en otras pandemias, ¿no? Sí, de hecho ya están trabajando en ello. Claro. Bueno, en realidad el urbanismo contra pandemias, contra epidemias, ha existido ya desde, diríamos, del siglo XIX. Antes no se ocupaban mucho de eso realmente. Pero bueno, los profesionales, los arquitectos, los ingenieros, los diagramadores, urbanistas de ciudades, los historiadores incluso, dicen que el confinamiento supondrá un antes y un después, ¿no es cierto? Sí. Hay un origen que une la epidemiología y el urbanismo, porque están íntimamente relacionados. No es lo mismo vivir en una ciudad donde la población esté hacinada, donde no haya espacios verdes, donde de pronto el acceso al agua potable no sea muy fácil, donde haya muchos pozos negros. Bueno, hay una cantidad de situaciones que se dan en ciudades que incluso están densamente pobladas. Entonces esos son focos de infección y si no se cambia esa situación, indudablemente el perjuicio va a ser mayor. Entonces, inclusive hay mapas de ciudades con estadísticas referentes directamente a la relación ciudad-salud. Entonces, dicen que el primer sistema de información geográfica, que se llama SIG, se conoce por SIG, es uno que hizo a partir de la epidemia de cólera en la Londres del siglo XIX, que llegó a matar a 700 personas en una semana, y estamos hablando solo de Londres, no solo de una ciudad. Y ese mapa lo construyó John Snow para determinar dónde estaban los focos de infección y ahí detectar exactamente cuál era la bomba de agua que dispersaba el virus, porque había un lugar, había muchas bombas de agua, bueno, había una especialmente que estaba contaminada y era la que dispersaba el virus. Vos fíjate que hoy por hoy están las apps en los celulares, que hay gente que las baja para ver dónde hay gente infectada con coronavirus. Esto a nivel mundial. La tecnología está ayudando a eso y está ayudando a segregar también, ¿no? Claro, pero digo, es un poco, de alguna manera, no estamos tan adelantados. Ya en el siglo XIX estaban construyendo, por lo menos estos mapas, no había computadoras, pero era un poco la visión de detectar los focos de infección. Exactamente. Bueno, las epidemias incluso pueden determinar hacia dónde o cómo va a crecer una ciudad, ¿no? Claro. Pasó en muchas grandes ciudades del mundo. Supongamos Buenos Aires, que está acá, a un paso.
hace 150 años, durante el brote de fiebre amarilla, sucedió que la gente vivía en San Telmo, en barracas, en La Boca, que era lo que se consideraba el centro en esa época. Bueno, como pasaba con nosotros, con nuestra ciudad vieja, la mayoría de la gente vivía allí. Bueno, a partir de esa epidemia se trasladaron a zonas más altas, porque esas zonas eran zonas muy cercanas al puerto, eran zonas donde estaba el riachuelo, por ejemplo, que no estaba contaminado como hoy, naturalmente, pero de todas maneras eran zonas más bajas. Se fueron a zonas más altas, así empezaron a tener éxito y hacer las grandes casas importantes de la Recoleta, luego a zonas más alejadas que se consideraban más ventiladas, como Palermo, Belgrano. Sí. Entonces buscaban más aire puro, menos concentración de personas, y eso hizo que esos barrios se volvieran barrios importantes, con edificaciones lujosas, porque la gente que se podía trasladar, lógico es la gente que tenía una capacidad económica importante. Entonces, a diferencia de hoy los primeros casos de coronavirus se detectaron entre la población de más altos ingresos. Sí. ¿Por qué? Porque vino con el turismo, vino con la gente que tenía posibilidades de para traslado hasta o desde los países con mayor cantidad de infectados. La epidemia de fiebre amarilla no, empezó por los de nivel más bajo socioeconómico, por los inmigrantes europeos pobres que vivían en conventillos, hacinados, donde no había normas básicas de higiene, donde no había incluso saneamiento, se compartían los baños. Entonces son dos epidemias con orígenes diferentes. Diferentes, claro. Pero de alguna manera los comportamientos de las distintas de distintas épocas llevan también a los arquitectos a tomar medidas, a ver hacia dónde se va corriendo la población y qué es lo que está buscando, porque hoy por hoy, por ejemplo, los hogares son multifacéticos, ¿no? Es lugar de trabajo, lugar de comida, hacemos mil cosas en la casa y las casas de pronto no están diseñadas para lo que estamos viviendo hoy. Para nada, estaban diseñadas antes. Claro. Que se vivía más hacia adentro, hoy se vive más hacia afuera. Claro. Entonces el diseño, además que la especulación inmobiliaria, y todo lo demás que sabemos que coadyuva para ir contra una vivienda realmente saludable. Al extremo que hubo una época en la que se hicieron unas verdaderas cajas de zapatos en las cuales ni siquiera había terrazas ni balcones, había solamente ventanas y tampoco grandes ventanales, y fue un estilo que era un estilo de bajo costo, que proliferó en muchas ciudades, sobre todo en barrios obreros, pero realmente fueron, como te digo, esas cajas de zapatos en las cuales había un ambiente multiuso y uno o dos dormitorios y un baño allá atrás, escondido. Y en algunos lugares, ya yéndonos más en el tiempo, el baño aparte, ¿no? Como es el caso de donde está nuestra radio, el Palacio Salvo, que muchos apartamentos el baño estaba afuera, no en el mismo lugar del apartamento, ¿no? Y justamente eso que estás diciendo tiene que ver con la higiene que se pensaba en aquellas épocas, porque se consideraba que el baño era un foco de infección. Por lo tanto lo tenían aparte, lo tenían alejado. Ahora pasa al revés. Los baños están muy integrados a la casa, pero tan internos que son los ambientes más oscuros, menos ventilados. Claro. Yo mismo, yo tengo 3 baños en mi apartamento y ninguno de los 3 tiene luz natural.
Claro. Generalmente son conductos. Ventila por ductos. Claro. Y tengo que ponerle extractores, le tuve que poner extractores eléctricos, pero de todas maneras eso no es lo que tendría que ser. Claro. Entonces, realmente pasa hasta con las cocinas. Hoy en día se están haciendo monoambientes con la cocina. Cuando se entra está el baño, la cocina, y se sigue con ese monoambiente que termina en un ventanal, por ejemplo, o en el mejor de los casos en un balcón, una terraza. Claro. Y ahí ¿qué pasa? La cocina está allá al fondo, prácticamente, y encima pegada al baño, ¿no? Eso pasa mucho en algunos monoambientes actuales, y en varios monoambientes de Punta del Este también sucede. Sí. Y realmente eso no favorece una buena ventilación. Bueno, te hice una digresión, Carmen, disculpame, porque te hice salir de lo que estabas... estábamos hablando Buenos Aires y en Buenos Aires, por ejemplo, los jardines de Palermo, los bosques de Palermo tan conocidos, tan bonitos, que en realidad se llama Parque 3 de Febrero, y el bello Jardín Botánico, entre otros, se introdujeron justamente, o sea, ya existían, ¿no? Supongamos el 3 de febrero había sido un campo de rosas, de Juan Manuel de Rosas, pero que luego fue incluso sede de exposiciones importantes, en fin. Pero después de la gran epidemia de la que hablamos, se decidió hacerlo como parque, como pulmón verde de la ciudad. Claro. Eso justamente se introdujo la concepción sanitarista de espacios públicos, aireados, poco densos, que podían ayudar a prevenir enfermedades, ¿no es cierto? Sí. Pero no solamente Buenos Aires, todo México también es otro ejemplo, pero Barcelona es un ejemplo muy bueno, porque Barcelona, después de una de sus grandes epidemias, llegó a demoler las murallas de la ciudad. Que una bellísima ciudad, Bueno, bellísima, y las murallas eran hermosísimas también. Me imagino. Gerona va en castellano, mantiene las murallas, es una belleza, pero no deja de apretar la ciudad, ¿no? Claro. Entonces, cuando se hizo lo que se llamó el ensanche, en Barcelona, ideado por Ildefonso Cerdá, que fue un magnífico planificador urbano, se hizo un nuevo barrio que era más allá de las murallas, y fueron derribadas estas murallas para luchar contra las epidemias que azotaron a Barcelona en el siglo XIX. Fueron derribadas en 1854, y justamente para evitar el grave problema de hacinamiento. Las cuarentenas impuestas en Barcelona para afrontar esas epidemias no funcionaban bien, y la estadística impuso la idea de que la ciudad tenía que ser más higiénica y más funcional, y para permitir un funcionamiento más higiénico. Y es lógico, nosotros cuando vamos a algún país europeo, y ya que estamos hablando de Barcelona, hablemos de Barcelona, uno se enamora del barrio gótico, por ejemplo, ¿no? Sí, es verdad. Pero en realidad es absolutamente antihigiénico. Claro. Tenemos unas callecitas como pasajes en los cuales no llega a veces el sol, estás una ventana o un balconcito frente al otro que casi podés, bueno, en Italia y en algunos lugares de España también, cuelgan la ropa de balcón a balcón atravesando la calle. Y si pensamos en nuestra propia ciudad vieja también, hay callecitas todavía que son bastante angostas, porque tienen que ver con ese tipo de construcción, ¿no? Exactamente, con lo que se usaba antes, que no se necesitaba tampoco esa amplitud para los vehículos, en fin. Pero de todas maneras, ahora, sin hablar de la movilidad urbana, que es importantísima, porque hasta para llegar las ambulancias, por ejemplo.
Ni que hablar. Pero hay que ver que había que crear, y el arquitecto Vicente Guariat en Barcelona le puso mucha atención en crear una potente infraestructura de alcantarillado, en eliminar los pozos negros. Eso son fuentes de contaminación enormes. Y si nosotros pensamos en nuestra ciudad de la costa, si pensamos, mi hermano vive en Solimar, por favor, allí está lleno, todos tienen pozos negros, robadores, en fin, estamos hablando de un lugar bonito, con hermosas casas, sí. Y sin embargo tiene pozos negros. Sí. Entonces, el saneamiento es importantísimo. Fundamental. Entonces, bueno, en esa época se creó un nuevo barrio con viviendas en las que entraba la luz, había buena ventilación, e incluso hacían los famosos patios interiores que nosotros en las casonas antiguas nuestras también lo tenemos porque los hicimos con la influencia española, ¿no? Claro. Esos patios eran grandes pulmones que tenían las casas. Entonces, bueno, la zona residencial formada por calles arboladas, bueno, hacían la función de pequeñas plazas que brindaban ventilación, brindaban también esparcimiento y también garantizaban la movilidad, porque donde hay una plaza ya no hay un amontonamiento tan grande de vehículos, por ejemplo. Sí. Entonces, cosa curiosa, uno piensa, yo vivo en Pocitos. Pocitos es una zona que, claro, tiene más que pulmón, con esa rambla fantástica, pero si uno se interna en Pocitos, encuentra que tiene pocos espacios verdes, y la mayoría están cercanos a la costa. Claro. Entonces hablamos de Villa Viernes, y hablamos, de la Placita Gómez-Oro, y si nos vamos más hacia el este, bueno, si hablamos del Molino de Pérez, por ejemplo, que es una zona muy linda, muy verde, muy ventilada, pero está sobre la costa también. Claro. Si nos movemos más hacia adentro, bueno, gracias que tenemos el Parque de los Aliados, pero en realidad no tenemos grandes pulmones verdes fuera de eso y del Parque Rodó, que también está cercano. Por ahí, por la zona esa, el Parque Rivera también podría ser un gran pulmón. Pero ya está más en las afueras y también está bastante cerca de la costa. Sí, relativamente cerca, sí. Que en realidad si pensamos en barrios interiores, bueno, realmente nuestros urbanistas tendrían que pensar un poco en los pulmones verdes que necesita la ciudad. Yo creo que después de esta pandemia se va a replantear el urbanismo, van a tener mucho que hacer. Sí, por supuesto. Fíjate que, así como estabas hablando vos hoy, que sobre nuestras viviendas actuales, habría que hacer una reflexión obligada de cómo vivimos, ¿no? Claro. Y además, cómo vivimos y cómo viviremos, porque no sabemos si este tema del teletrabajo va a quedar instaurado, o sea, no sabemos, capaz que es una buena modalidad y lo toman como forma de trabajo, pero entonces las casas van a tener que estar diseñadas de otra forma. Por supuesto, tienen que estar diseñadas de otra forma porque antes, y volvemos a las viviendas de antes, la casa tenía varios dormitorios, tenía escritorio, las famosas casas comunes antiguas que conocemos con aquel zaguán, la puerta al costado que era el escritorio, la puerta al otro costado que era la sala, y luego la puerta cancel que daba a la parte íntima de la casa. Bueno, había varias habitaciones para uno, diríamos entre comillas, no aburrirse y no molestar al que estaba estudiando o trabajando. En este caso tendemos a hacer edificios con muchos entretenimientos exteriores, alguna piscina que nunca son grandes, algún salón comunal para hacer alguna reunión, una fiestita, una barbacoa, pero es un elemento
edificio que tiene una cantidad de viviendas, y además de qué te sirven cuando estás en un aislamiento social, no podés usar nada comunitario. Es verdad. Después la superficie de las viviendas, que cada día es más pequeña, y bueno, muchas, como decíamos, que tienen solo ventanas. Hay todo un replanteo de que para lograr un decreto de habitabilidad le han pedido los arquitectos actualmente a la Generalitat en Barcelona que se replantee las mejoras que hay que incorporar, no solo de la superficie de viviendas, sino que también la incorporación de terrazas o balcones, que son fundamentales, porque estar encerrados dentro de nuestras viviendas nos obliga a pensar cómo queremos que sean los lugares en los que vivimos, porque ahora ya no se vive hacia afuera a partir de esto, sino que hay que aprender a vivir hacia adentro y buscarle soluciones. Sí. Y aprovechar los espacios de la mejor manera, ¿no? Porque si tienen que ser tan multifuncionales, también pensemos, y tenemos que estar gran parte de nuestro día realizando múltiples actividades, bueno, podamos adecuar esos lugares de la mejor manera. Exactamente, porque hasta ahora prácticamente, como yo te decía, vivíamos hacia afuera, entonces no estábamos casi nunca en nuestras casas. Ahora, sin poder salir, descubrimos las incomodidades que nos provocan, porque justamente no se pensó en todo eso. Ni hablemos de que un adelantado como fue Le Corbusier tenía sus unidades habitacionales que, gracias a Dios, se mantienen en Marsella hoy, que era un verdadero ejemplo de cómo hacer edificios que tuvieran muchos departamentos, pero que tuvieran también mucho verde y que tuvieran muchos espacios en los cuales hubiera buena ventilación. Si queremos seguir desarrollándonos como sociedad, indudablemente tenemos que evolucionar. Nuestras ciudades y nuestros habitáculos no pueden ser así. Lo mismo pasa con el transporte. Los coches no van a desaparecer de un día para otro, ¿no? Pero si llegaran a desaparecer, habría que buscar alguna solución para otro tipo de vehículos. Tampoco esas supermanzanas que existían, que son como de, en vez de una cuadra por una cuadra, esas enormes que son como de 2 o 3 cuadras de lado, bueno, esas tampoco sirven, salvo que sea para instalar áreas infantiles, jardines, parques, sino el espacio que se considera ganado se puede perder en cuanto a la distancia tan grande a recorrer para, por ejemplo, para una ambulancia, como estábamos hablando, ¿no? Hay que, todas estas mejoras tienen que ir acompañadas de una buena calidad de agua, por ejemplo. Tan fundamental en estos días el agua, ¿no? Sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, con las medidas de higiene que tenemos que llevar a cabo. Carmencita, un placer, como todos los miércoles. Se me fueron los minutos. Agradecerte. Nos encontramos el próximo miércoles. Muy bien, hasta el próximo miércoles entonces. Muchísimas gracias. Vivencias.